Les invito a abrir sus Biblias conmigo en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, y después quiero leer en Deuteronomio capítulo 8. 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3. Y dice así, es el apóstol Pablo quien está escribiendo, y solamente estos dos versículos leo de la Reina Valera. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, dice Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. He querido titular este mensaje: el peligro del olvido. Somos cartas de Cristo. Y quiero leer con ustedes en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 20. Es un contexto diferente. Antiguo Testamento, es Moisés dando un discurso al pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida, después de 40 años de vueltas en el desierto. Les da un discurso, él mismo no va a entrar, pero les dice esto, y leo en Deuteronomio 8, del 11 hasta el 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, haz que sea relevante en este día para nosotros y nos hable. En el nombre de Jesús, glorifícate. Amén. Amén. Tengo un cuadro en mi casa. Cuando tenía 18 años, me invitaron, volé a Canadá con mi padre y con uno de los líderes de la iglesia para una cuestión de unos programas de televisión, y queríamos aprender. Y en medio del tiempo en Canadá, un amigo me llevó a las cataratas del Niágara, y allí vi aquel paisaje maravilloso, y nos llevaban en unas barquitas hasta las cataratas, y había también unos señores que hacían fotografías. Yo compré una fotografía y después en mi casa la amplié, y es una fotografía que salgo yo, nada más la foto soy yo, mi cara, nada más yo, con una capucha azul que nos ponían para que no nos mojáramos. Muy bonita la foto, nada más yo, así. Y cuando la llevé a casa, la puse en un cuadro y compré unas letras. Hoy se hace mucho mejor con ordenador y todo, con computadora, no teníamos entonces. Compré unas letritas y se las pegué y se las puse, y lo que le puse fue este versículo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Lo tengo hasta el día de hoy. Y cada vez que me miro la cara me lo recuerdo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. El peligro del olvido.
volviendo al mensaje de Corintios, Pablo nos da una definición clara, muy clara, de quién somos y de qué somos. Y lo dice en una expresión muy bonita. Él dice que somos cartas de Cristo. Por lo tanto, puedo ser zapatero, puedo ser pianista, puedo ser carpintero, puedo ser cualquier otra cosa, pero es importante que yo entienda lo que soy en primer término. Si soy un hijo de Dios, soy una carta abierta al mundo. No vivo para trabajar, trabajo para vivir, y lo que soy es una carta abierta de Cristo. Y quería simplemente tomar esto que Pablo está diciendo y hacer un recuerdo de lo que realmente somos. Hace unos días llegó a mi casa una multa. ¿Una multa dicen aquí? Llamaron a la puerta y cuando abrí la puerta vi al cartero y vi que traía una carta certificada, una carta que tienes que firmarla para que te la entreguen. Cuando me la entregó y vi el membrete de la carta, lo que traía, ya me di cuenta de lo que era. Y no me causó mucha alegría. Era una multa de tráfico. Empecé a pensar cuál de mis hijos habría sido o qué pasó o en qué momento, porque no es algo agradable. Y ¿saben lo que más me importó a mí en ese momento? Lo más importante de ese momento no era el cartero. Lo más importante no es si vino en moto, en coche o cómo llegó. Lo más importante no era la pinta que traía, la ropa que llevaba. Lo más importante era el mensaje de la carta. Es lo que más me importó. Y hubiera sido tonto por mi parte si yo la tomo a palos con el cartero por traerme un mal mensaje. Si me vuelvo contra el mensajero no tiene la culpa. Lo importante no es él, lo importante no es nada de lo que rodea, lo importante es el mensaje que trae. El mensaje era un castigo para mí, una multa. Pablo dice que en realidad lo que somos es cartas. ¿Qué significa eso? Significa que lo más importante que yo tengo no es mi carisma, no es mi personalidad, no son mis dones, no es la ropa que llevo, no es si llevo un tatuaje, no es mi peinado, no es mi pinta, no es mi nacionalidad ni mi acento. Lo más importante que tengo es el mensaje que traigo. Y todo lo demás es periférico. Y todo lo demás podrá variar dependiendo momento, cultura, contexto, etc. Lo que no puede variar jamás es el mensaje. Ese tiene que ser el mismo. En cualquier latitud, en cualquier época, tiene que ser el mismo. No puede cambiar, no puedo adulterarlo, no puedo alterarlo. Si lo hago, tendré problemas. Porque no tengo autorización para cambiarlo. Traigo un mensaje, es más, soy el mensaje. Soy una carta. Soy una carta abierta y el sentido del mensaje está en la comunicación. Tiene que ser comunicado, tiene que ser dicho. Si no se comunica, pierde su efectividad. Jesús lo dijo de una manera muy gráfica, hablando de la sal y de la luz, cosas que no se pueden esconder, cosas que siempre están ahí, cosas que siempre transmiten, cosas que tienen que ser notadas. Y no dijo que tenemos que serlo, dijo que lo somos, ni siquiera somos los mensajeros. Somos cartas, porque el mensajero puede no tener nada que ver con el mensaje, como el de la moto que vino. A él no le importaba la multa, ni le importaba lo que él tenía que entregar, pero el mensaje estaba ahí. Pablo no dice que somos los mensajeros, somos las cartas. Pues la verdad tiene que ser dicha. Pero como en el caso de Satanás, que citaba la palabra y sin embargo Jesús lo reprendió. O la muchacha que molestó a Pablo en Hechos cuando le estorbó, porque lo que estaba diciendo era verdad, pero había que callarla. Porque en el Nuevo Testamento nuestras vidas tienen que ir en concordancia con el mensaje, porque si no confundimos a la gente. Nuestras vidas tienen que ir en concordancia con el mensaje. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Así que yo quería analizar esto y ver algunas de las cosas que Pablo dice que somos. Unas cuantas cosas que aquí dice. En primer lugar dice que somos cartas de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Cartas de Cristo. Cartas de Él. ¿Qué es lo que Cristo tiene que decir al mundo? La carta es de Él, el mensaje es de Él. ¿Cuál es el mensaje? Es el Evangelio.
no es otro. El mensaje que yo traigo es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, el nuevo pacto en Cristo. Ese es el mensaje. Soy una carta de Él, de Cristo. Y el mensaje es el Evangelio. 2, expedida por nosotros, dice Pablo. ¿Sabe lo que es expedida? El remitente de la carta, expedida. La palabra en el griego, que yo lo he buscado no porque sepa mucho griego, ni para aquí que ustedes se impresionen, pero para que la palabra es diaconeseis, tiene que ver con diácono, tiene que ver con servicio, es servida, preparada, entregada por nosotros. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes son una carta de Cristo, pero nosotros somos quienes la han expedido. En otras palabras, yo fui quien los envió. Ustedes están bajo la autoridad de una persona, de un hombre. La carta es de Cristo, pero ustedes están bajo autoridad. Lo digo porque no está hablando de que hay gente que piensa que cuando tiene el mensaje simplemente es una conexión con Dios y el resto con la gente no tiene absolutamente nada que ver ni se involucra con la iglesia. Y yo he aprendido que no puedo tener a Cristo sin tener a la iglesia. No puedo tener a Cristo sin estar sujeto al liderazgo y a las personas que Dios ha puesto sobre mí en esta tierra. Tener un mensaje de Cristo no me exime de tener una responsabilidad y de ser expedido bajo autoridad que Dios ha puesto en esta tierra. Tercero, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que esta vida que tenemos, esto que nuestra hermana italiana estaba aquí hablando, no es una técnica aprendida, no es una serie de principios morales que alguien le ha inculcado y que ahora decidió tomar partido en esa dirección. Es obra del Espíritu Santo, no es con tinta humana. No hay técnica humana, ni psicología, ni psiquiatría, ni tratamiento, ni terapia que pueda producir eso, sino el poder del Espíritu Santo que transforma de dentro hacia afuera. Es algo sobrenatural y a menos que suceda, no hay mensaje que dar, porque tiene que estar dentro, por el Espíritu Santo de Dios, no con tinta humana, no con técnicas humanas ni de marketing. Cuarto, no en piedra, sino en carne. Está haciendo una analogía del Antiguo Testamento, de las piedras de Moisés, la ley. Está diciendo que ya no es la ley, que ahora estamos bajo la gracia, que ahora ya no es una serie de cosas escritas que tengo que estar mirando la lista como si hubiese forma humana de guardar la lista, que no la hay, sino que está escrita en el corazón. Cuando el Espíritu Santo hace la obra, hay algo que sucede aquí dentro y empiezas a tener impulsos y deseos nuevos que antes no tenías, y aunque hay una lucha interna, eres una nueva criatura en Cristo, y está escrito aquí dentro, porque el Espíritu Santo lo ha hecho. Y en quinto lugar dice leída, vista y leída por todos, lo cual significa que no se puede esconder, que no puede estar debajo de una almohada ni debajo de una piedra, sino que tiene que ser vista. No existe tal cosa como ser un agente secreto cristiano. No existe tal cosa como seguir a Jesucristo secretamente como hacía José de Arimatea. No se puede. Tiene que ser visto por todos. Ahora, fíjese que este mensaje, esta idea de lo que somos, esto es lo que somos, pero esto puede ser malentendido. Puede ser malinterpretado por nosotros. Y de hecho sucede. Leía de un mensaje, un día en los reinos, en las monarquías, el rey tiene... Nosotros en España tenemos una monarquía parlamentaria muy deteriorada, pero bueno, sigue siendo monarquía. Los reyes tienen ciertos derechos y tienen ciertas prerrogativas que no tiene el gobierno. Una de las prerrogativas del rey, el rey puede darle amnistía a un preso. ¿Sabía eso? El rey puede declarar libre a un preso. Es una prerrogativa que tiene. Y cuentan la historia de uno que fue a pedir misericordia al rey porque el veredicto que tenía, o como se llame, la sentencia, decía, lo había recibido en forma de telegrama después de apelar un montón de veces, y el telegrama decía, antiguamente saben que se ahorraban mucho las palabras, tipo el Twitter hoy, y decía, misericordia imposible, punto, seguir en la cárcel. Le denegaron la petición de misericordia, lo llevó al rey, y el rey, ¿sabe lo que hizo? Cambió un punto solamente y puso misericordia, punto, imposible seguir en la cárcel. Lo libró. Cambiando un punto nada más, cambia el sentido total, ¿no? Y es lo que Cristo hizo con nosotros. Ahora, a lo que voy es que se puede malentender totalmente una frase, y se puede malentender totalmente lo que Pablo está diciendo aquí. Y de hecho sucede. Creo que a veces confundimos los términos del mensaje.
entendemos lo que la palabra de Dios nos ha dicho, y que Cristo nos salva y nos da vida nueva y nos convertimos en consumidores de esa nueva vida que el Señor nos dio y malentendemos para qué estamos aquí o qué somos realmente. Y nos diluimos en 1000 historias y en 1000 entretenimientos que nos restan efectividad como iglesia a la hora de ser lo que Cristo dice que somos. Y entonces ponemos el énfasis, en lugar de ponerlo en Cristo, lo ponemos en nosotros. De Pablo que somos cartas de... Ahora, en lugar de poner el énfasis en cartas de Cristo, ponemos el énfasis en lo que yo soy. Yo soy carta. Yo soy carta. Sí, de Cristo, pero yo soy carta. Yo soy la carta. En otras palabras, yo soy el regalo de Cristo para ti. ¿Viste? Yo soy un regalo de Dios para esta generación. Y el pastor debería estar bien contento de tenerme en su equipo, porque soy una especie de Messi espiritual. Yo soy una carta de Cristo. En lugar de yo soy una carta de Cristo, yo soy una carta de Cristo. Y tú eres el privilegiado que estás ahí sentado con el tremendo honor de recibirme. ¡Aleluya! Pero hemos cambiado el sentido. Hemos cambiado la coma o el punto de sitio. Expedida por nosotros. Expedida, en lugar de entender que hemos sido entregados por otros, bajo cuya cobertura estamos para servir al cuerpo, entendemos que es el cuerpo el que nos tiene que servir a nosotros. Que nos tiene que hacer sentir bien y nos vestimos bonitos porque tiene que haber una diferencia. Porque yo soy el centro. Escrita con el Espíritu Santo y no con tinta. Y en lugar de entender la obra gloriosa de transformación que el Espíritu Santo tiene que ir haciendo en nosotros, nos damos a aventuras de tratar de descubrir sensaciones y cuestiones con el Espíritu Santo y el power y unas cosas muy tremendas, en lugar de entender que el Espíritu Santo fue dado básicamente para que tengamos poder para ser testigos, que viene de la palabra marturio y que al principio significaba ser mártir. Poder para ser mártir. No como Pedro al principio para huir de una sirvienta, sino para entregar su vida y ser crucificado como el Maestro. El Espíritu Santo no era para hacer ningún show. El Espíritu Santo era para tener poder de ser testigo y dar la vida si hace falta. Así nos tiene que transformar por dentro. No en tablas de piedra, sino en carne. Y nos enredamos con la carne y el espíritu y llevamos el tema a una situación que yo veo hoy en la iglesia en muchos contextos en el que se lleva casi esto de y yo soy un predicador de la gracia a ultranza. Yo crecí en un contexto y en una iglesia en la que había 1000 prohibiciones y 1000 conceptos de santidad asociados a cuestiones externas, que después descubrí que eran más mandamientos de hombre que mandamientos de Dios. Yo soy un predicador de la gracia, pero le digo, a veces confundimos y veo en muchos momentos y en contextos cierta condescendencia con la carne y con el pecado, como si esto de vivir bajo la gracia nos autorizase a compatibilizar una vida pecaminosa con el cristianismo. Y veo círculos de gente que practican el pecado y parece que tienen la idea de convencer al resto de la iglesia de que sí se puede. Pues no se puede. Confundiendo lo que realmente somos. Como si el Espíritu Santo y la nueva vida fuesen experiencias que puedo compatibilizar con mi carnalidad. Y luego conocida y leída por todos, en lugar de entender que el Evangelio tiene que ser proclamado a todo el mundo, sin vergüenza, sin ambajes, sin recortes, sin aguarlo y sin descafeinarlo. Esto de que lo lea todo el mundo y que lo vea todo el mundo, casi lo hemos convertido en la cultura de la imagen en la que vivimos hoy. Y cuántos likes tengo y cuántos me siguen y que todos vean y que todos sepan y que todos conozcan hasta el último detalle de mi vida, porque lo tengo que publicar. 25 cosas acerca de mí. ¿A quién le importa? 25 cosas acerca de mí.
Si somos una carta de Cristo. ¿Y sabe qué pasa? Que es muy fácil, porque yo sé que usted está aquí sentado y se puso su mejor ropita para venir hoy al culto y están aquí adorando al Señor y celebrando el aniversario y usted piensa, nah, pero yo no. Yo no. Porque yo sé en quién he creído y yo sé que para mí, yo conozco el Evangelio, yo no voy a retroceder de esa manera, yo no voy a permitir que esto, pero escúcheme, es muy fácil confundirse, es demasiado, es como dormirse al volante. Yo pensé que era muy difícil. ¿Sabe qué? Es muy fácil, porque cuando estás cansado no te das ni cuenta, y cuando la carretera es aquí como en Argentina, que son kilométricas así largas, el propio pensamiento ya empieza a ser un sueño y ya estás corriendo por un prado, no sabes ni dónde estás, en qué dimensión, y ya te saliste. Es muy fácil dormirse, es muy fácil confundir los términos y olvidar que somos cartas, mensajes vivientes de Cristo para quien nos rodea. Y ahí quiero ir al pasaje de Deuteronomio. Cuando Moisés está con aquel pueblo, el pueblo de Israel que ha sido sacado de Egipto y lleva 40 años dando vueltas en el desierto y finalmente van a entrar a la tierra prometida. Y cuando van a entrar a la tierra prometida, Moisés les da un discurso, porque van a pelear en serio por primera vez por la tierra prometida. Y cualquiera diría, yo diría, Moisés, dinos algo interesante, danos alguna estrategia, porque somos un pueblo que somos nómadas en el desierto, dando vueltas 40 años, y antes de eso 400 años, que se dice rápido, esclavos en Egipto. No saben nada de la guerra, no saben nada de cómo se maneja, de carros cerrados que tienen estos pueblos, no saben nada de combatir, no saben nada de murallas, no saben nada de cultivar la tierra. Danos algún consejo, Moisés, dinos algo práctico que nos ayude en esta nueva etapa que comienza para nuestras vidas. Ok, ¿quieren oír el discurso de Moisés? Porque no les dice nada de estrategia, no les da ningún plan, no habla nada del futuro, todo lo que habla es del pasado. Su único mensaje es este: cuídate de no olvidarte de quién eres. Cuídate de no olvidarte de quién te sacó de Egipto. Cuídate de no olvidarte de quién te mantuvo y te sostuvo 40 años y te aguantó en el desierto. Cuídate de no olvidarte de quién te dio maná, quién te dio pan en el desierto, comida que ni tus padres conocían ni habían gustado jamás, y que tuviste sed en un desierto ardiente, lleno de serpientes, tuviste sed y Él te dio agua del pedernal de manera milagrosa. Cuídate de no olvidarte, porque vas a entrar en una tierra en la que vas a tener casas, vas a empezar a cultivar, te va a empezar a dar la tierra fruto, vas a empezar a tener resultados, cosas que... No, cuídate de no olvidarte, porque el día que te olvides estás frito. Y mira la historia de Israel, porque la historia de Israel es una constante de un pueblo que se olvidó constantemente de quién era Jehová. Se olvidó de quién lo había sacado. Y cuando se olvidaban, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y cuando se entregaban en manos de sus enemigos eran esclavizados. Y cuando eran esclavizados clamaban a Jehová en su angustia. Y en su angustia Jehová los oía. Les levantaba un libertador que los sacaba con mano poderosa. Se moría el libertador. Volvían a olvidarse de Jehová. Volvían a ser entregados a sus enemigos. Y entraban en un ciclo vicioso, repetitivo. Esa es la historia de Israel. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que no se repita el bucle, para que no nos olvidemos de quién somos. Cuídate de no olvidarte de quién eres. Y tú puedes pensar, oh, yo no me voy a olvidar, pero escúchame, es muy fácil olvidarse. Es bien fácil olvidarse. Piensa en el rey David. ¿Has visto el rey David? Dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí es un epitafio. Ojalá pusieran eso en mi lápida, ¿no? Que te recuerden a un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Eso quiero yo, y que lo diga Dios, que es Dios quien lo dice. Un hombre conforme a mi corazón. Tremendo siervo de Dios.
Es el hombre elegido por Dios, el hombre creado y escogido para Dios, un adorador, un salmista, un guerrero, valiente, humilde. Es un tipo de Cristo fantástico. Pero hay un episodio en su vida y no hace falta que lo recuerde. Y me encanta que la Biblia no lo silencia. Por eso es tan creíble. Porque las novelas épicas y de superhéroes que no existen silencian sus errores, te ponen un superhéroe que nunca falla y no es creíble. La palabra de Dios a mí me da esperanza. ¿Y sabes este episodio en la vida de David en que cuando los reyes salen a la guerra, 2 Samuel 11, los reyes salen a la guerra y él se queda en el terrado y todos sabemos lo que sucede, ¿no? No solamente deja embarazada a esa mujer, sino que manda a traer al hombre. Cuando lo emborracha y no consigue lo que quiere, lo manda al frente con la sentencia de muerte en su mano. Aquello no solo fue adulterio, fue asesinato con nocturnidad, premeditación y alevosía. Aquello fue terrible. Y dice Dios que es un hombre conforme a su corazón. Yo he visto a algunos que por menos cae el juicio de Dios sobre ellos. Fíjate que este hombre tremendo, y no me da el tiempo para hablar por qué yo creo que Dios dice eso, pero al punto al que voy es que David, siendo lo que era, teniendo la unción que tenía de Dios, ¿en qué momento se perdió? Hay una expresión de Maradona que me dijeron que él ustedes lo sabrán mejor que yo, que dice se le perdió la tortuga, ¿no? Se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga. O sea, ¿en qué hay que estar pensando para que se te escape una tortuga, no? ¿Qué estabas? O sea, ¿cómo se te escapa una tortuga? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento David, un hombre conforme al corazón de Dios, se olvida de quién es? Y provoca una línea de sucesos catastróficos que el Espíritu Santo de Dios lleva adelante porque Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades, pero no fue lo que Dios quería. O Salomón, su hijo, un hombre que fue escogido, que fue ungido por David en el reino, un hombre al que Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras, y a Dios le agradó lo que pidió porque pidió sabiduría para llevar al pueblo. Un hombre David quería construir un templo, Dios no se lo permite, lo construye Salomón. Salomón es escogido por Dios con una sabiduría tremenda, sobrehumana, que asombra a todos, y construye el templo de adoración para Jehová como nunca antes, la época de oro en Israel. Pero ¿en qué momento se le perdió la tortuga? Mira lo que dice, leo rápidamente aquí en Primera de Reyes 11, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿En qué momento perdió la tortuga? ¿En qué momento se perdió este hombre? ¿Cómo es posible que un hombre que ha sido escogido para edificar el templo de adoración a Jehová termine edificando templos para dioses Asera y Baal y este tipo de gente, este tipo de dioses, para gente pagana? Se olvidó de quién era, por un momento, se olvidó de su llamado, se olvidó de quién, de para qué había sido llamado. Y mis hermanos, tú y yo no podemos olvidarnos de quién somos. Si algo puedo dejarles en esta noche es esto. Me encanta ser parte de este congreso, me encanta ser parte de este aniversario y es un honor para mí estar aquí. Veo este lugar, ojalá la iglesia que yo pastoreo tuviésemos un pueblo tan numeroso de gente. España es diferente y es muy complicado y luchamos en medio de una sociedad muy, muy hostil. Pero escúcheme, no podemos jamás rebajar los estándares. No podemos rebajar lo que la palabra de Dios dice, no podemos dejar de decir lo que el Evangelio dice, y lo que el Evangelio de Jesucristo dice es que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales ese es nuestro mensaje, es un mensaje de salvación para la gente, no podemos dejar de darlo. Y corremos el riesgo de enredarnos en un montón de cosas cuando crecemos que nos hacen restar
efectividad como iglesia. Y en un mundo como este, mis hermanos, yo creo que el éxito de la iglesia, de aquí en adelante, el éxito de la iglesia creo que tiene que ver con ser capaces de distinguir entre lo que son principios y lo que son formas. Y con eso me refiero, para mí, formas son cosas que pueden cambiar. Cosas que tienen que ver con el contexto, con la cultura, con el tiempo, con la época. Hay cosas que pueden cambiar y que deben cambiar si queremos ser relevantes en este tiempo. Pero principios son cosas que no son negociables, que no pueden cambiar jamás. Y básicamente, mire, la palabra gloriosa de Jesucristo. El evangelio, el mensaje del que somos cartas abiertas de Cristo al mundo no puede cambiar jamás. Y vivimos una época en que hay una crisis de la verdad. La verdad empieza a mutilarse, se le empieza a recortar cositas, se empieza a adecuar un poquito a la sociedad para que no suene tan hiriente. Y la verdad es inmutable. Somos capaces de cambiar cosas según el entendimiento que tengamos o según la experiencia. Y te digo una cosa, si tu experiencia determina tu doctrina, estás perdido. Tu experiencia no puede determinar tu doctrina, la doctrina la determina la palabra de Dios. Y digo yo, no sé, hay personas que tienen un compromiso tremendo y entienden que el pecado debe ser castigado hasta que es cometido por un hijo. Entonces cambiamos. Empezamos a verlo de otra forma. A veces que como cristianos estamos muy en contra de la corrupción, hasta que estar en la contra de la corrupción significa confrontar al jefe y arriesgarse a perder el empleo. Y cambiamos la verdad. Hay veces que tenemos altas normas, hay cristianos que tienen altas normas morales hasta que sus deseos carnales se encienden en una relación inmoral. Y entonces rebajamos la verdad y adaptamos cositas. Nadie estamos exentos de esto. Es el peligro del olvido. Es el peligro del olvido. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y les digo, mis hermanos, no hace mucho un joven se me acercaba y saliendo de un congreso y que yo pensé que quería una foto, no sé qué, según íbamos andando y se me acerca, no, pastor, quiero preguntarle, ¿qué opina usted del yugo desigual? Y digo, ¿what? ¿Qué opino yo? Pero si mi opinión es absolutamente irrelevante. Hay muchas cosas que me gustaría que estuvieran escritas de otra forma. Pero están escritas como están escritas. Mi opinión, ¿a quién le importa mi opinión? ¿Qué opino yo? 2 Corintios 6:14 lo dice. No es lo que yo opino. ¿Me explico? Verdad es igual a verdad. Principios que no pueden ser cambiados. Es inmutable. Sin embargo, fíjese, la definición de las cosas ha cambiado mucho. Mire, yo estaba mirando, hermanos, algunas definiciones. Por ejemplo, la definición de tolerancia antes y tolerancia ahora. Tolerancia antes era aceptar a otros sin estar de acuerdo con sus creencias o estilos de vida o compartirlos. Hoy, tolerancia es aceptar las creencias, los valores y los estilos de vida y los conceptos de verdad de cada cual como iguales. Cambia. No es lo mismo. Fíjese, la definición de derechos personales. Derechos personales antes era que cada cual tiene derecho a ser tratado con justicia conforme a la ley. Esos eran los derechos personales antes. Hoy, derechos personales es que cada cual tiene derecho de hacer lo que cree mejor para él. Ha cambiado el cuento, ¿no? Es otro entorno, es otra sociedad, es una sociedad cambiante. Y créeme, nuestro éxito está en distinguir qué son formas que pueden cambiar y qué son principios que no pueden cambiar, por más que cambie a nuestro alrededor. Y nos las estamos viendo a diario con un Dios que no cambia, que sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Y si nosotros
cambiamos la verdad. ¿Sabe qué pasa? Que la sociedad se rige por principios o por simplemente la cosmovisión del mundo se construye por lo que alguien de pronto dice. Por ejemplo, Rousseau. Rousseau en Europa y en el siglo XVIII, un filósofo que afectó muchísimo toda la Revolución Francesa y lo que vino después y que ha afectado el pensamiento moderno occidental totalmente. Jacques Rousseau era un hombre que tuvo cinco hijos ilegítimos y los abandonó en sendos orfanatos. A 4 de ellos nunca los conoció. Y después de eso vino con la idea, en base a lo que él hizo y lo que a él le funcionó, formuló la teoría de que el Estado es quien debe educar a los hijos y no los padres. ¿Le suena? Pues es la idea que en Occidente tenemos. El Estado es el que tiene la potestad sobre los hijos más que los padres. Y si los padres se salen de lo que el Estado dice, corren riesgo de que se los quiten. Esa es nuestra sociedad de hoy. ¿Veis? Si la verdad es estorbada, es un desastre. Y créanme que los únicos que tenemos el legado de la verdad es la Iglesia. Es la Iglesia. No puede dejar de brillar. No puede dejar de decir la verdad. Y lamentablemente son cosas que suceden no solo en la sociedad, sino también a veces en la Iglesia, ¿no? Se nos meten. Y como veíamos antes, la sociedad pierde la brújula, pierde el norte. Y en una sociedad sin norte, los políticos aprueban leyes que garantizan votos, no leyes que son las mejores. En una sociedad sin norte, los líderes religiosos hacen lo mismo. Complacer a la feligresía, para no perder números. En una sociedad sin rumbo, la privacidad está por encima de la moralidad. Puedes hacer lo que quieras mientras nadie lo vea. Y vivimos, en lugar de vivir con un arrepentimiento sincero, vivimos por vergüenza, que nadie sepa. Como canta Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿No? Pues sabes que hay alguien que siempre te ve. Por delante de quién vivimos. Pero en una sociedad sin rumbo la privacidad está por encima. En una sociedad sin rumbo, si algo te hace sentir bien, no puede ser malo. ¿Cómo va a estar Dios en contra de esto? Si es amor. Y a mí me hace sentir, muy bien, no puede ser malo. Dios está mal. Y todo esto resulta muy actual y muy correcto en nuestro tiempo, y es el error de tratar de caerle bien a la sociedad. Y mis hermanos, yo pensaba, y no hace mucho celebrábamos el 500 aniversario de la Reforma y hacíamos un recuento de estos héroes que dieron la vida por la palabra de Dios. Y hablábamos de Martín Lutero, que tiene muchos claros oscuros el hombre, pero pues es el nombre que más resuena, ¿no?, cuando se habla de la Reforma. Realmente fue un hombre que llegó en un momento en el que confluyeron muchos factores y cambió el rumbo. Fue un movimiento tremendo, pero no estuvo solo, porque fue lo mismo que hicieron otros en otros lugares. Y cuando me pidieron en una ocasión que hablara de las 5 solas, ¿no?, la sola gratia, la sola fide, la sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y yo digo, a mí está muy bien, me gusta, me encanta predicar de las 5 solas, pero de todas ellas, si me tuviera que quedar con una, me quedo con la sola escritura. Porque la escritura te lleva a la sola gracia, te lleva a la sola fe, te lleva a solo darle a Dios la gloria, te lleva a la sola escritura, te lleva a solo Cristo. Y al final fue lo que hicieron estos hombres, entregar su vida. Lo que hizo John Wycliffe, lo que hizo John Tyndale, lo que hizo Hus en Escocia, lo que hizo Savonarola en Italia, lo que hizo Zwinglio en Zurich, Calvino en Ginebra, Hus en Escocia, Knox en Chequia, los españoles, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, que tenemos la versión Reina Valera. Gente que se jugaron la vida corriendo, como dicen Hebreos, de cueva en cueva, perseguidos de acá por allá, gente de la que el mundo no era digno, jugándose la vida para que tuviésemos un pedazo de la escritura en nuestro idioma y pudiéramos leerla. Y hoy
Sucede que muchos de nuestros jóvenes ni siquiera saben identificar una historia bíblica o situarla en el libro adecuado. Me invitaron a un campamento bautista en el que me pidieron que hiciera un esgrima bíblico. Yo no sé por qué me invitaron a mí a eso. Y yo dije, oye, y tuve que improvisar un esgrima, o sea, unas cuantas. Y se me ocurrió tomar una serie de nombres, 20 nombres bíblicos, y tirarlos a la mesa y decir, colóquenmelos cronológicamente. Hermano, me ponían, emparejaban a Noé con Judas, o sea, cosas. ¿Me explico? Jonatán con el apóstol Pedro, o sea, ¿cómo es esto? En una denominación que siempre, mire, agarré una encuesta en Gran Bretaña recientemente donde decía, una encuesta que se hizo entre la sociedad, secularmente, y decía, esto es en Gran Bretaña, en Inglaterra, 1 de cada 3 niños no creían que la natividad estuviera en la Biblia. Entre los adultos peor, entre los adultos 1 de cada 3 no creían que David y Goliat, Adán y Eva y el buen samaritano fueran historias bíblicas. Peor, el 27% dijeron creer que Superman era una historia bíblica, el 34% que Harry Potter y el 54% que los Juegos del Hambre, historias bíblicas. Hay unas encuestas, Barna, creo que se llama Barna, en Estados Unidos. Se hizo una encuesta que yo apunté aquí, a principios del 2017, hace 2 años, adolescentes creyentes que asisten a la iglesia. Decía, el 54% creen que leer la Biblia les acerca más a Dios, pero el 45% la leen más de una vez por semana, el 40% una vez por semana y 1 de cada 5 nunca la leen. En una iglesia que históricamente ha sido amante, defensora de la palabra de Dios. Y digo, tenemos una epidemia de raquitismo y analfabetismo bíblico brutal. Y lo que a mí me da esperanza es que en una de estas encuestas que se hacían, una de ellas decía que el 95% de la gente encuestada deseaban saber cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Pero yo digo, si tú deseas saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y no lees nunca su palabra, ¿cómo vas a saberlo? Si ella no es el centro de nuestras vidas, si no está en el centro de nuestra verdad. Y entonces, claro, al no conocer la Biblia optamos por sistemas humanos, optamos por otro tipo de cosas, explicaciones elaboradas, buscamos la aceptación de la sociedad y somos capaces de bajar estándares y somos capaces de vulnerar y sacrificar principios bíblicos con tal de rehuir la crítica de los incrédulos. Y nos hemos olvidado de quién somos. Hemos olvidado quién somos. Y tratamos de esconder un poco la ofensa de la cruz, porque no queremos ofender a nadie. Queremos números, queremos éxito. Y la cruz es una ofensa. Pero si le quitamos al Evangelio la cruz, le quitamos el poder. Porque ese Evangelio de cosas agradables y de promesas y de plantar en los corazones expectativas que luego dependen de muchas otras cosas. Ese Evangelio puede que suene bien a más de uno, podrá hacer sentir bien a la sociedad, podrá levantar aplausos, podrá conseguir adeptos, podrá resultarles hasta agradable y coherente. Lo que no hará nunca ese Evangelio es salvar a nadie, porque un Evangelio sin cruz y sin Cristo no salva. Por lo tanto, ese es nuestro legado y nuestra misión. Somos cartas de Cristo. No tenemos otra misión. Luego, si el Señor te llama a China, dale. Pero de momento, ahí donde estás, preocúpate de ser una carta abierta de Cristo. Que no confunda a nadie, que no traiga vituperio a su nombre jamás. Y que la cruz de Cristo esté en el medio de tu vida, aunque eso traiga vituperio y aunque eso traiga persecución y aunque eso traiga consecuencias. Y entiendo que tendremos que hacerlo con sabiduría, siendo sabios para con los de afuera, ya lo sé. Habrá formas y muchas cosas que tendremos que adecuar y que como iglesia tendremos que entender que tienen que ir con este tiempo, pero lo que jamás podrá cambiar es el mensaje.
Cuídate de no olvidarte. Y termino. Termino con algo que honestamente a mí me encanta. Y no lo vamos a celebrar aquí, hoy. No está en el programa. Pero es algo que en todo el mundo los cristianos hacemos. ¿Y saben qué es? Es la Santa Cena. ¿Sabe lo que es la Santa Cena? ¿Aquí lo llaman Santa Cena, la comunión? La Santa Cena, ¿sí me entienden? ¿Me explico? ¿Qué es la Santa Cena? ¿Sabe qué es? No es guerra espiritual, no es estrategia, no son planes, es un ejercicio de memoria. Cuídate de no olvidar. Y es con pan y vino. Y te aseguro que la magia no está en el pan, ni en el vino. A mí, honestamente, me importa poco la calidad de los elementos. De todos modos, el pan tampoco es el mismo que tomaban. Lo sabes, ¿no? Será muy difícil, porque es que el tema es un símbolo. El tema no está en los elementos en sí, el tema está en que Jesús dijo, cuando hagan esto, y estaba en el contexto de la Pascua, que era una celebración anual, era algo que hacían recurrentemente, era algo vital de la vida de los judíos. Cuando hagan estas cosas que son vitales para ustedes, que son del día a día, pan y vino, habrá algo más básico para subsistir. Acuérdate de mí. No me saques, inclúyeme. Porque cada vez que lo hagas, estarás anunciando mi muerte. Y no hay llamamiento más alto. El día que nos olvidemos de eso, estamos fritos. El día que nos olvidemos de eso, más vale que nos dediquemos a otra cosa. Porque perderemos la fuerza que tiene la Iglesia. La fuerza de la Iglesia está en el Evangelio de Jesucristo que nos ha sido encomendado. En memoria del Maestro, en pensar en el Maestro, en volver a traer. ¿Sabe lo que es recordar? Recordar, y termino, les dejo con una canción. Recordar viene del latín recordare. Supongo que en italiano tiene más cercanía. De cuerda, de tirar de la cuerda. No estamos trayendo aquí al presente algo que sucedió en el pasado para ponerlo aquí enfrente y contemplarlo. ¿Y sabes tú que la memoria te puede salvar la vida? ¿Sabías? La memoria te puede salvar la vida. Y yo lo digo. Yo estoy aquí hoy. El martes, si Dios quiere, vuelvo a España. No sé si volveré alguna vez a estar aquí. No sé si nos volveremos a ver algún día o no. Puede que usted salga por esa puerta y que no nos veamos nunca más. Puede ser. Puede que la vida nos lleve a lugares muy distantes. Puede ser incluso, y Dios no lo quiera, que la vida te lleve a algún lugar en el que estés a punto de tirarlo todo por la borda, porque estés harto y porque hayas fracasado terriblemente, y Dios no lo quiera. Pero ¿sabes tú que en ese punto oscuro, el solo hecho de recordar este momento te puede salvar la vida? No te olvides de quién eres, porque te salva. A mí me rescata diariamente recordar quién soy en Él. Porque yo sé lo que sería sin Él. Y sé lo que soy en Él. No puedo olvidarme. No podemos olvidarnos. Cierro sus ojos y les dejo con una canción y después pido al pastor que vaya a terminar.